Buenas, buenas. Bienvenidos a esta unión del diseño con un poquito de café y creatividad en este episodio de nuestra serie por aniversario denominada Negociación. Aquí tenemos la fusión pues de Unidos por el Diseño y Café Creativo de Diseño Unicreatium. Y el día de hoy tenemos, aparte de tener a Vero, por parte de Diseño UNE, también tenemos un súper invitado que son chicas, que ahorita Vero lo presenta. Bienvenidos. Hola a todos, espero que la estén pasando muy bien en esta serie especial por el 10º aniversario de Diseño UNE y el 8º aniversario de Revista Creatium. Y tal como Ale les acaba de contar, tenemos solo invitados de lujo. De verdad les digo, es un honor poderles compartir a este inspirador, del cual les voy a contar brevemente de su trayectoria. Bueno, en principio, él es ingeniero en sistemas, pero es un hombre de verdad con una trayectoria muy ecléctica, muy interesante. No solo en el mundo de la tecnología, ha fundado varias empresas, también cuenta con experiencia docente en diferentes instituciones académicas a nivel universitario. Y bueno, es director, fundador de Findex, que ya él nos va a contar un poquito más también de qué se trata. Pero entre sus áreas de acción, de dominio, como les digo, es muy diversa, no solo también desde el lado de los números, sino también desde el apoyo a empresas, emprendimientos, también es asesor, mentor, bueno, tiene una beta en el mundo emprendedor también muy fuerte y también muy respetable. Yo lo he podido ver en diferentes eventos de emprendimiento y pues se nota cuando una persona goza del respeto, de la credibilidad y del apoyo de diversos colegas en distintas áreas del mundo emprendedor. Y pues tiene una empresa súper interesante que apoya a través de la sistematización de los pagos diversos procesos. Y bueno, podría contarles un montón. También ha incursionado en el tema de las criptomonedas y el blockchain. Solo en la presentación me podría llevar todo el podcast. Hola Nelson, chicas, bienvenido a esta celebración doble. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí compartiendo con ustedes, Vero y Ale, pues con esa presentación, pues honradísimo de estar aquí compartiendo un poquito con ustedes y pues estoy a la orden. Gracias, gracias. No, el placer es nuestro, de verdad. Así que, Totalmente. más, pues empezamos. Bueno, Nelson, ¿cuáles son las etapas de una negociación y cuál podrías decir que es la más importante de todas esas etapas? Sí, la negociación creo que es algo que yo diría que cualquier emprendedor debe de saber negociar. De hecho, en la vida cotidiana, y esto es, menciono un emprendedor, debería saber porque es algo que es parte de la vida de una empresa que va surgiendo. Pero en general, lo interesante es que la negociación se utiliza en todos los ámbitos. Lo utilizamos en relaciones interpersonales de cualquier tipo, relaciones de pareja, relaciones con familia, con amigos, en el trabajo. Así es que la negociación pues realmente es una herramienta que nos puede servir en muchos ámbitos. La negociación tiene 5 etapas que son como las más importantes, pues hay diversos autores que lo plantean de diversas formas, pero yo la veo como que hay 5. La primera es preparación, la segunda es exploración, la tercera es propuesta,
la cuarta es intercambio y la última es acuerdo. La primera, que es preparación, bueno, contestando brevemente la pregunta, yo diría que la más importante es la exploración. Hablando brevemente de cada una de las etapas, la preparación es cuando yo voy a hablar con alguien, yo tengo que conocerlo previamente. La comunicación, para mí la comunicación es una de las habilidades más importantes que puede tener cualquier persona. Y en los negocios, pues tiene una relevancia de mucho más peso. Para comunicarse efectivamente, lo que hace falta es conocer quién es el público con el que voy a hablar. No es lo mismo, digamos, por decirlo así, querer contar una historia o querer transmitir, digamos, una historia a niños que a un empresario, que, digamos, a un adulto, etcétera. Si yo quiero compartir una idea o un concepto con un niño, probablemente un cuento o una fábula sea lo mejor. Con alguien de negocios, puede que sea un pitch, etcétera. Pero aquí lo importante entender es que dependiendo de con quién yo vaya a hablar, o más bien el mensaje que voy a dar depende de con quién yo vaya a hablar. Entonces, para saber qué mensaje tengo que dar yo en la negociación, primero tengo que conocer con quién yo voy a negociar. Y esta es la parte de preparación. Realmente entender y conocer aspectos claves de con quién voy a estar negociando, cuál es, como si estamos hablando de un tema de venta, por ejemplo, específicamente, digamos, en qué empresa trabaja con quien yo voy a hablar, cuál es su cargo, cuál es su historial, digamos, de negocios, no solo en esa empresa, sino en las anteriores. Ya a nivel personal también, digamos, qué roles desempeña en la empresa, es alguien que toma la decisión, es alguien que simplemente me va a apoyar, etcétera. Tener todas estas herramientas me va a ayudar realmente a dar un mensaje clave, el mensaje correcto a la persona adecuada. La segunda etapa es la exploración, y esta por mucho es la más importante. Y esto es porque una negociación para mí es como crear relaciones. Digamos, pongo a veces la comparación con, como tal vez con iniciar una relación amorosa, digamos. Cuando uno está iniciando una relación amorosa, uno, digamos, en más que hablar de uno mismo, uno tal vez tiene más que escuchar a la otra persona. Y precisamente esto es lo mismo que se tiene que hacer en negociaciones. Esto ha sido quizás de las experiencias que me ha tocado, a nivel profesional, esta es una de las experiencias que me tocó, digamos, que aprenderlo a la dura, porque después de muchas experiencias, cuando me di cuenta que las negociaciones que yo hacía no funcionaban, es que me di cuenta que era lo que fallaba. Y la regla número 1 de la negociación es: hay que escuchar más de lo que se habla. Y por eso este punto de la exploración es bien importante. En esta parte de la exploración, digamos que la primera era conocer con quién yo voy a negociar, digamos, por fuentes públicas, digámoslo así, por cualquier conocimiento que yo pueda obtener. Ahora la parte de exploración es ya tener una conversación directa con la persona, entender cuáles son sus dolores, qué necesidades tiene, etcétera. Y esta parte es la que es más rica. A veces uno, cuando quiere negociar, uno hace propuestas y ni siquiera sabe el contexto de la persona. Y si no sabe el contexto de la persona, pues probablemente no sea bien recibida la propuesta, porque no es lo que va a resolver un dolor o una necesidad. En esta parte de exploración, creo que lo más importante es, por supuesto, escuchar más de lo que se habla y hacer las preguntas correctas. Preguntas que me van a llevar realmente a las necesidades, que me van a dar la oportunidad de dar el mensaje que yo quiero dar. En esta parte de exploración podemos hablar con distintos perfiles de personas. En ventas, por ejemplo, se conoce que hay
gente con la que uno va a negociar, con gente que es analítica, que se va a enfocar más en la parte técnica o numérica, gente que busca comodidad, que más bien lo que buscan es que le resuelvan un problema. Y a veces no se fija tanto en el cómo ni en el cuánto, sino más bien si siento que me resuelve el problema, está bien. Hay gente que tiene un perfil más amistoso y que más bien va a depender de si yo personalmente le caigo bien a la persona. Entonces, por ejemplo, esta es una de las cosas que es importante saber en la primera etapa, en la de preparación, para llegar más efectivamente a hablar en etapa de exploración. En esencia, exploración es la más importante y es escuchar más de lo que se habla y sacar la información a través de preguntas. Después viene la propuesta. Esta es donde yo entendiendo qué es, cuál es la necesidad o el problema que se quiere resolver, yo tengo que dar mi propuesta de solución. Y en esta propuesta de solución es donde normalmente va, cuando uno vende, ahí es donde viene incluido el precio. Y en este tema hay que resaltar, y esto es un conocimiento bastante común, que hay que resaltar el valor antes que el precio. Y en esta parte de propuesta, a veces, esto es otro error que me tocó aprender a la dura. Normalmente yo cuando hacía esta parte de enviar la propuesta a mis clientes, por ejemplo, yo os enviaba la propuesta por correo. Pero realmente si lo que quiero destacar es el valor por sobre el precio, esta parte de la propuesta tiene que ser presencial también, tiene que ser una presentación. Porque muy pocos clientes tal vez van a entender, van a poder comprender el valor que yo quiero transmitir únicamente viendo un documento. Pueden surgir dudas que idealmente tienen que ser respondidas en el momento exacto, y para eso vale la pena hacer una sesión, digamos, únicamente para presentar la propuesta. Estas diría que hasta acá son como las tres iniciales que tienen la mayor carga, digamos, o el mayor trabajo en toda la negociación. Después de esto viene un tema de, digamos, lo que a veces, aquí estoy, digamos, planteando todas las etapas de negociación en un contexto completo. Pero a veces esta etapa, que es la de intercambio, es lo que se conoce como realmente lo que es la negociación. Que, ok, yo ya di mi propuesta, mi cliente, digamos, está interesado, pero él quiere una rebaja. Y entonces me dice, ok, me gusta tu propuesta, pero ahora quiero que me des un descuento, que me des este beneficio, etcétera. Y esto es parte de la negociación también. ¿Qué pasa si el cliente me pide un descuento? ¿Lo tengo que aceptar o no? Si me pide un beneficio extra, ¿lo tengo que aceptar o no? O si yo puedo dar un beneficio extra, si yo ya tengo calculado, digamos, que el cliente me va a pedir un beneficio y no lo mencioné en la propuesta, pero como yo sé que me lo va a solicitar en esta etapa, yo lo menciono en este momento. Aquí quizás vale la pena mencionar una experiencia que tuve, que como profesionales creo que es muy importante valorar nuestro trabajo. Y no solo porque un cliente nos pida un descuento tenemos que darle, sino hay que valorar el trabajo que estamos haciendo. Y de hecho una vez tuve una experiencia en la que compartimos con el encargado de compras de un banco, donde él nos comentaba: yo realmente respeto más a los proveedores que no me dan descuento, que son firmes, que saben valorar su trabajo, que no solo porque yo les pido un descuento me lo van a dar, porque yo sé que eso demuestra carácter y que ese carácter se va a demostrar de hecho en la ejecución del servicio que me van a dar. Y ahí viene un tema de negociación donde, ok, yo puedo dar un descuento, pero a cambio de tal vez probablemente más trabajo, otro proyecto, etcétera. Y está bien, está justificado y es parte de la negociación. Pero la negociación es en dos vías. No solo alguien tiene que dar, digamos, beneficios adicionales, sino que como parte de la negociación en dos vías se tiene que idealmente poder hacer este tema de la negociación. Y en la última etapa pues es la de acuerdo, donde ya se concreta todo lo hablado,
y se plasma, digamos, la negociación en un documento, se firma, etcétera. Básicamente esas son las 5 etapas. Excelente. Bueno, creo que puedo hablar por Ale en el hecho de agradecerte la claridad en la explicación de esta pregunta, también compartirnos tus experiencias. Creo que eso es súper rico porque clarifica y también nos acerca a todos al volvernos empáticos con, Sí. con cómo vivimos pues al día a día. Y me recordaste mucho algo que nos pasó y que Ale también vivió como parte de Diseño UNE. Cuando las empresas de medianas a grandes no están tan familiarizadas con los procesos del diseño, creen que recortar elementos significa tener un presupuesto menor. Entonces yo siempre les pongo el ejemplo de, ok, si usted fuera una cirugía, en serio le diría al médico, mire, ahorrémonos la anestesia para que me salga menos. Y ahí es cuando a veces la gente entra como en shock, ¿verdad? Porque, ok, que en términos de salud raras veces regateas. Pero ¿por qué a los diseñadores o a los que pertenecemos a áreas creativas no se nos da el valor? De hecho, ese es un punto súper interesante y yo creo que a nivel de negociación algo que es clave es que alguien que entre en una negociación, por ejemplo, si yo entro en una negociación con un cliente, mi objetivo no es vender, mi objetivo es ayudarle a mi cliente a comprar y no es lo mismo. Si yo entro a la negociación con esta mentalidad, digamos, es radicalmente diferente el resultado. No se trata de, porque en un proceso de vender a veces se ve como una transacción, digamos, únicamente es, yo te doy esto a cambio de esto, punto. Si se ve desde una perspectiva de, te estoy ayudando a comprar, ayudar a comprar parte de que primero tengo que entender tu contexto, y ahí viene todo un tema de empatía. Primero tengo que entender tu contexto para entender qué es lo que necesitas realmente. Y esto a mí me pasó, tengo una experiencia para contarles que es quizás de una de las más que lecciones me dio. Con un cliente, nosotros en una empresa en la que anteriormente estuve, que desarrollábamos software, desarrollábamos diferentes tipos de software, aplicaciones móviles, páginas web, etcétera. Un cliente inicialmente nos había buscado por una página web y eso puntualmente quería. Yo llegué con una presentación y yo le dije, qué chivo que quieran una página web, pero además de la página web podemos ayudarles con esto y esto. Se emocionó y me dijo, perfecto, me gusta, ya veo que con ustedes es más que una página web lo que podemos hacer. Me dijo, ahora solo déjame hablar con mi junta directiva y vamos a ver qué otras cosas hacemos con ustedes. Al final no hicimos nada, porque ellos en ese momento solo querían la página web, no querían otra cosa. Y entonces ahí precisamente yo pequé de querer vender y no ayudarle a comprar. Si yo me hubiera tomado la tarea de entender primero su contexto, entender por qué querían el sitio web en ese momento, entender si en otro momento quería otro producto, entonces ahí quizás hubiera cambiado mi planteamiento. Y ahí es donde les digo que es más importante escuchar y preguntar que hablar. Digamos, si en base a estas preguntas yo determino, ok, lo que él quiere puntualmente en este momento es un sitio web y tal vez el próximo año quiere otro producto, entonces ni siquiera le voy a mencionar todo lo demás que hacemos. Ahorita voy a cerrar la página web que él ya prácticamente ya me precompró porque él fue el que me invitó a estar aquí. Si la respuesta de él hubiera sido sí, además de la página web, esta página web está atada a una aplicación móvil, ok, vale la pena mencionarlo.
Pero entonces aquí es donde vale la pena hacer como esta investigación previa, entender el contexto, hacer preguntas, y de esta forma nosotros transmitimos exactamente el mensaje que necesita escuchar la otra persona para facilitarle la compra. Y más bien ese abordaje hay que hacer. Hay clientes que son complicados, precisamente como mencionaba, pero hay clientes que requieren quizás todo un tema para ayudarles a comprar. Yo a veces digo que a veces la tarea de un profesional es rescatar al cliente de sus propias necesidades, entre comillas. Porque un cliente no tengo duda que diga hagamos un diseño más barato y él cree que está teniendo un beneficio de eso, cuando realmente no es así. Entonces hay que salvar a los clientes de ese tipo de decisiones y eso es parte pues de todo este proceso de negociación. Sí, definitivamente. Bueno, yo toda la vida, bueno, desde que empecé a dar clases con mayor énfasis, siempre he dicho que nos toca educar al cliente, que es una labor constante que también tenemos que hacer y pues precisamente por eso estamos abordando esta temática a través de diversos profesionales, de diversas visiones, para que todos ustedes que nos están escuchando tengan más parámetros y les sea más fácil o se vayan quitando el miedo más rápido, porque no es algo con lo que salgamos fogueados de la universidad. Es, de hecho, lo que menos vemos. Y, y bueno, entonces, Nelson, ¿cómo podemos detectar pronto si la negociación no va bien y cómo lo podemos resolver? De hecho, inicialmente creo que si la negociación va a ir bien o mal, se va a detectar hasta la segunda etapa, hasta la etapa de exploración. Ya hablando directamente con un cliente, haciendo las preguntas adecuadas, creo que lo más importante es entender la necesidad. Para mí hay tres aspectos claves que hay que tener súper claros en una negociación. Primero, cuál es mi público objetivo. Y hay que estar claros y creo que eso como profesionales cuesta y yo creo que es todo un proceso de aprendizaje que es enfocar nuestros esfuerzos en nuestro público objetivo y no más de ahí. Entonces partamos desde ahí. Muy probablemente si tengo un cliente que no es de mi público objetivo, no, tal vez no es predisponerse, pero sí debería de tomar en cuenta que muy probablemente es una negociación que no sea del todo fructífera, en primer lugar. Las otras dos puntos a tomar muy en cuenta es el tema de mi propuesta de valor, mi solución, digamos, y la necesidad de mi cliente. Si yo ante la necesidad de mi cliente, entendiendo la necesidad de mi cliente, mi propuesta de valor es algo que satisface esa necesidad, perfecto. Si es algo que no satisface la necesidad, pues desde ahí creo que es valioso. Eso me ha pasado varias veces, que al yo detectar que realmente mi propuesta de valor, yo creí que inicialmente con un cliente había potencial de negocios, pero después de 10 minutos de hablar, yo puedo decir, no, la verdad es que entendiendo el problema, mi solución no es, y le digo, bueno, siempre hay que tener, digamos, una manera de decir, bueno, creo que no se puede, ¿verdad? Creo que no es mi solución la más adecuada. Uno puede decir, entendiendo su problema, creo que tal vez mi solución no es la más adecuada, pero le puedo sugerir estas otras para que pueda, si es que uno tiene una forma de dar sugerencia, le puedo sugerir estas otras para que pueda solventar este problema. Ahora este es el caso de que definitivamente uno detecta entendiendo el problema, y esto es muy importante, entendiendo el problema uno detecta que su propuesta de valor no es la más adecuada. Ahora hay otro caso en el que parcialmente mi propuesta de valor satisface la necesidad. Y aquí digo parcialmente es porque puede ser que mi cliente no tenga todos los datos para responderme si realmente mi propuesta resuelve o no. O efectivamente, digamos, a nivel operativo, técnico, etcétera, mi propuesta realmente solo le soluciona una parte del problema.
Y aquí tal vez yo diría que el enfoque de la conversación debe ser única y puramente en el dolor, en qué es lo que se quiere solventar, sin hablar a veces de temas muy específicamente técnicos, o temas así, temas muy de la carrera de uno a veces, temas de diseño, digamos, o de tecnología, etcétera, sin enfocarse mucho en eso, más bien es entender el problema real que siente el cliente. Y si uno considera que no tiene la claridad, como uno debe orientar la conversación es con preguntas, porque puede ser, y esto es algo que tuve que aprender en negociación, que hay gente que simplemente se desvía de la plática, se va por la tangente, se va a hablar otras cosas, o no quiere hablar. Entonces, ¿cómo le sacamos la información que queremos a la gente o cómo dirigimos la conversación? Es a través de las preguntas. Haciendo las preguntas claves, nosotros entendemos realmente cuál es la necesidad y ahí podemos determinar si realmente tiene futuro o no ese negocio. Saber preguntar es todo un arte. Ahí aplica mucho los 5 porqués, por ejemplo, para profundizar en la raíz de los problemas, entender el contexto de tal vez hacer preguntas desde perspectivas diferentes, es como, ok, y esto me ha pasado mucho con mi plataforma. Mi plataforma, por ejemplo, apoya a las empresas en temas contables y financieros, y me ha pasado muchas veces en la negociación que yo hablo con la persona que tiene el problema, que es por lo general las personas de colecturía, digámoslo así, y ellos me dicen, sí, yo tengo este problema y es horrible y su plataforma es lo máximo porque así me puede ayudar a esto. Perfecto. De ahí me pasan la reunión con el gerente financiero y el gerente financiero me dice, no, todo está perfecto. Nosotros nunca hemos tenido problema con esto. Siempre ha sido algo que hemos podido manejar. Ahora, aquí, por ejemplo, hay un tema muy importante que entender que primero el gerente financiero no es el que siente el dolor. Número uno. Y número dos, muchas veces el gerente financiero lo va a hablar desde una perspectiva de ego, digamos, que no quiere que se entienda de que un proceso bajo su mando tiene deficiencias. Entonces, teniendo esta perspectiva del problema, a pesar de que esto es un caso bien puntual, una perspectiva de que realmente mi servicio o producto sí resuelve una necesidad, pero como parte de la negociación no estoy teniendo, digamos, la respuesta que quiero. Y aquí puede ser por tema de ego, por tema de comunicación, lo que sea. Entonces, incluso dentro de la negociación, parte del proceso de negociación es saber a quién debo involucrar en el proceso de negociación y entender que hay gente que me va a ayudar, que no toma la decisión, pero me va a ayudar a apoyar mi propuesta, o hay gente que sí va a tomar la decisión y hay gente que simplemente me la tengo que saltar. Si hablo con ella es un no seguro. Entonces, estos son como parámetros para saber si una negociación puede tener éxito o no. Interesante. No, fíjate que mientras decías eso, me recordaste una frase donde una psicóloga le decía a su cliente, yo no te puedo dar la respuesta a tu problema, pero sí te puedo hacer las preguntas correctas para que tú encuentres la solución al problema. Y me pareció bien interesante eso. Y también me parece muy, como te digo, bien fuerte el tema de que en efecto, o sea, el gerente financiero no siente el dolor como lo sienten los que están como en cargos más abajo de él o el propio usuario con experiencia de su proceso. Así que en esa misma línea, ¿cómo podríamos nosotros saber cuándo desistir totalmente de una negociación basándonos en estos red flags que podrían ir apareciendo? Sí, ¿cuándo desistir? Pues yo creo que a veces, por ejemplo, en tema de ventas, se cree que el mejor vendedor es el que más habla, el más extrovertido, el más pajero, como decimos acá, el que sabe dar
más el que sabe hablar, digamos, con estilo, por decirlo así. Pero la verdad es que no. El mejor vendedor es el que tiene un proceso y que lo sigue al pie de la letra. Un proceso puede ser, digamos, es importante también destacar, aprovechando este tema del proceso, que en un tema de ventas, en un tema de querer negociar algo con un cliente, muy probablemente yo tengo que contactarlo N veces antes de realmente llegar a la segunda etapa, que es, o a la negociación como tal, a tener una reunión para realmente poder hablar con él, discutir los temas. Este, Antes de llegar a esta etapa, probablemente yo lo tengo que contactar eh, 7 veces, pero con seguridad va a ser más de una vez. A veces sucede que nosotros cuando queremos vender solo contactamos una sola vez y si no nos contestó creemos que ya no hay oportunidad ahí o que es una negociación perdida. Pero nada que ver. La mayoría de nosotros, de los seres humanos, necesita 7 puntos de contacto para realmente tener en la mente a alguien. Entonces, si ustedes quieren cerrar negocio con una empresa en particular, vayan a eventos donde va la persona con quien quieren hablar, mándenle correo, escriban en LinkedIn. A fin de cuentas, tienen que haber 7 puntos de contacto para que probablemente les hagan caso. Una vez les hacen caso y que ya entran en el proceso de negociación, digamos, lo que se debe hacer es, como mencionaba, seguir un proceso de ventas tal cual. Aquí el proceso de ventas depende de cada empresa, pero implica, por ejemplo, contactar N veces, mandar la propuesta de esta forma, digamos, como mencionaba, después de que se hizo toda la etapa de exploración, la propuesta la tengo que presentar. Si el cliente me dice, no, no quiero tener una reunión solo para eso, solo mandame el documento, es insistir que no. Eh, y bueno, si por alguna razón no se logra tener una reunión para presentar y solo se manda un documento, pues tener claro que se tienen que hacer probablemente 2 o 3 seguimientos y si después de esto no hay respuesta, pues simplemente ya se dice que no, pues se le dice que no al cliente. En ventas, creo que una de las cosas más importantes que uno debe de aprender es saber a decir que no. Eh, o, a, y, o más bien, más creo que lo que deriva de eso es saber manejar el tiempo, saber enfocarse en los clientes que sí tienen potencial. Y cómo nos enfocamos en los clientes que sí tienen potencial, diciéndole no a los que no tienen potencial. ¿Cómo vamos a decirles que no a los que no tienen potencial? Siguiendo un proceso. Y ese proceso puede ser, después de enviar una propuesta, máximo 3 correos. Después de, no sé, después de quererlo contactar de N formas, no más de un mes de seguimiento, etcétera. Y aquí digamos que no hay una respuesta genérica que funcione para todos, sino más bien creo que todos tenemos que pulir nuestro proceso de ventas y seguirlo. Y eso es. Y no insistir, no subinsistir, como lo que mencionaba de que tal vez contactar una sola vez y que creer que porque no me respondió no quiere nada, ni sobreinsistir, que ya después de pasado ciertas interacciones, creer que me va a responder y muy probablemente no. Wow, me encanta. Te escucho y me pregunto por qué no te tuve en esos 8 programas de emprendimiento que tomé antes. Bueno, que creo que todos aprendemos así de poquito en poquito, en el caso de otros, bueno, de la mayoría más bien dicho, porque son pocos los que a veces hemos tenido oportunidad de ir a esos programas de emprendimiento. A la mayoría nos toca que aprender a la brava, a lo duro, aprendiendo, digamos, dándose cuenta de todas estas cosas por N experiencias que uno tiene. No, es que en serio te digo, yo a veces de verdad parezco terrorista educativa, pero es que de verdad a veces lo que escuchamos es lo mismo y necesitamos escuchar lo útil.
tal cual nos lo acaba de explicar. Sí, correcto. Sí, o sea, yo creo que Ale ahorita se está iluminando porque pues a sus 27 estar escuchando información tan puntual, tan clara, o sea, para mí es espectacular, de verdad. Espero que totalmente todos los que estén allá del otro lado en los diversos países que siguen a Café Creativo y Unidos por el Diseño, en serio estén tomando nota, porque es este tipo de información ya filtrada y especialmente ya vivida y comprobada, vale oro. Y bueno, podríamos seguir platicando muchísimo con Nelson, pero estoy segura que esta solamente es la primera vez que lo invitamos a los diversos podcasts. Para ir cerrando, Nelson, ¿cómo se entabla una negociación si una de las partes es automatizada? Para entender la pregunta, automatizada en qué sentido. Era tomando en consideración, Nelson, el tema de Págala, por ejemplo, que se encarga de hacer pues colecturía así de forma automática. Si yo como usuario tuviera que negociar algo o cómo me relaciono yo con ese servicio o esa función, ¿cómo se podría llevar a cabo ese proceso? Ok, de hecho, por ejemplo, nosotros tenemos dos targets de clientes en nuestra plataforma. Tenemos un modelo de venta que es puramente de software as a service. Por ejemplo, cuando si ustedes, por ejemplo, pagan Google Apps o cualquier servicio en línea, ahí no hay un proceso de negociación, porque es una propuesta de negocio predefinida y un servicio enmarcado con un costo enmarcado también. Entonces, realmente no hay dónde negociar, es ya algo fijo. Este modelo de negocio está pensado para pequeñas, micro y pequeñas empresas, que entendemos la necesidad de ellos y ya tenemos una propuesta de valor súper específica y muy probablemente las necesidades que pueda tener como microempresa, cualquiera de las microempresas que sean clientes de nosotros no van a variar. Entonces, por eso podemos empaquetar una solución ya con un precio fijo. Ahora tenemos el otro segmento que es el B2B, que están pensados para empresas medianas, que ellos sí van a tener necesidades súper específicas. Que las empresas medianas tienen ya sistemas internos como ERP, CRM, etcétera, que digamos que estos sistemas ya hacen procesos más elaborados o tienen procesos en general, no solo el tecnológico, sino ya procesos de empresa mucho más complicados y hay que ajustarse a esto. Por dar un ejemplo, en nuestra plataforma se puede hacer facturación electrónica y pues los documentos de factura pueden ser factura de exportación, crédito fiscal o consumidor final. Entonces, no es lo mismo una empresa que haga más facturas de exportación, porque por ejemplo, para estas empresas las facturas es como el punto de inicio para generar toda una documentación para poder mover la mercadería. Otras que están más enfocadas a consumidor final, que tienen una demanda más grande, digamos, de facturación, pues tienen otras necesidades. Entonces, una microempresa, por ejemplo, probablemente no va a hacer una factura de exportación, lo más probable, y si la hace, va a ser una de servicios, que no requiere todo este tema complicado de aduanas, digamos, de la documentación que se hace para aduanas. Entonces, donde sí aplicamos negociación nosotros es precisamente para las medianas empresas. Y aquí nosotros, digamos, en este contexto de automatización, nosotros igual creo que la negociación siempre tiene que ser personal, siempre tiene que ser humana. No puede haber algo, sí puede haber algo automatizado que me ayude al proceso de venta,
al todo el proceso de venta. Pero la negociación siempre tiene que ser una conversación humana. Y por ejemplo, al menos la estrategia que nosotros utilizamos es una estrategia pull en vez de push. Normalmente una estrategia push es la forma más común de venta, es yo le voy a proponer a alguien que le puedo apoyar de esta forma. Una estrategia pull es que yo espero a que el cliente me pregunte que si le puedo ayudar. ¿Cómo logro esto? Con webinars. Aquí es bien importante, como mencionaba, tener claro quién es el público objetivo. Entonces yo he creado diferentes webinars para este público objetivo y espero que ellos me contacten. Si ellos me contactan, yo ya tengo la mitad de la negociación ganada, porque ya desperté previamente su interés. No los tengo que convencer. Ellos ya saben quién soy, ya saben qué hago. Básicamente solo van puntualmente a plantearme su necesidad para ver si se puede solventar con mi solución. Pero puntualmente la respuesta sería que la negociación siempre debe ser humana, siempre debe ser una conversación humana. Wow, súper. Y bueno, la última pregunta, si el proceso de negociación ha cambiado con todo lo que hemos vivido con la pandemia y pues todo este boom de las criptomonedas, en tu experiencia, ¿qué has observado? ¿Qué podemos esperar? Sin duda que ha cambiado. De hecho, ahora la mayor parte de estas reuniones de negociación ahora son virtuales, cuando antes eran presenciales. Y esto es todo un reto porque, como mencionaba, la negociación es todo un tema de comunicación. Es saber entender a mi público para saber qué mensaje dar. Todo gira en torno a la comunicación y la comunicación no es simplemente comunicación verbal, también hay comunicación no verbal. ¿Qué expresiones hacen las personas? ¿Qué gestos hace? Etcétera. Y eso me puede ayudar para ir puliendo el mensaje que estoy dando. Ahora en negociaciones presenciales, pues se tiene la oportunidad de poder presenciar todo eso. Ahora que muchas, si no es que prácticamente todas, de las reuniones se han vuelto virtuales, se pierde bastante de toda esa información, porque incluso hay personas que ni siquiera encienden la cámara, entonces ni siquiera sé qué expresiones está haciendo. No puedo tener más información que lo que me está comentando. Entonces sí hay todo un proceso de adaptación que se debe hacer con base a esto. Probablemente sea de alguna forma solicitar previamente que haya cámara, que haya cámara encendida, hacer esta solicitud, sugerirlo al inicio, utilizar una herramienta que facilite hacer esto también. Hay personas, por ejemplo, que he mencionado que les cuesta utilizar Teams. Por lo general Zoom es a lo que más está acostumbrado la gente por la pandemia. Entonces esto es algo que hay que tomar en cuenta. En cuanto a toda esta revolución digital que ha habido, creo que esas son de las consideraciones que hay que tomar en cuenta. Con el tema de criptomonedas, pues creo que tenemos la oportunidad acá en el país de tener mucha inversión extranjera, muchas empresas que vienen, que podemos aprovechar todas esas oportunidades que vienen. En sí, creo que a veces considero yo que no se ha interpretado correctamente la oportunidad que representa la implementación de Bitcoin en El Salvador, que en sí el beneficio para el país no es en sí que podamos pagar con Bitcoin, porque obviamente tampoco es, a veces se considera que es para que la gente pueda hacer trading, invertir y todo, y nada que ver. El beneficio del país no es que la gente tenga herramientas para inversión, para hacer trading y para pagar. El verdadero beneficio para el país es la inversión extranjera que ha traído. Y esa es la inversión que, más bien esa es la oportunidad que tenemos que saber aprovechar. Y tomando en cuenta de que
todas estas oportunidades vienen de empresas de afuera que en contextos diferentes, la negociación siempre es importante, pero cambia, digamos, cómo se debe aplicar. Creo que todavía hay mucho más tela que cortar, digamos, en cuanto a ese tema. Ahorita lo más que podría decir como se ha aprovechado es en temas de inversionistas que han venido al país. Eso es desde mi perspectiva particular. Yo creería ya hay inversionistas que son propios de El Salvador, pero digamos que sus tesis de inversión son bien específicas y tal vez para la mayoría de empresas de El Salvador no funcionan. Pero estos inversionistas extranjeros que ha traído toda esta revolución cripto probablemente vienen con una visión diferente y que podemos aprovechar. Y en general hay más dinero fluyendo en la economía que podemos aprovechar también. Qué interesante, la verdad. Nunca había considerado que realmente la oportunidad de las criptomonedas aquí en el país fuera más en pro de la inversión extranjera que de la aplicación misma de nosotros como ciudadanos aquí adentro. Y me parece súper interesante y súper importante, considerando que entre más inversores extranjeros hayan, más oportunidades de negocio también para los que estamos en la industria creativa tengamos, o sea, para brindar servicios, ya sea como estudios pequeños, ya sea como agencias grandes, ya sea como empresas que se dedican a resolver multimedia o freelancers. O sea, yo creo que hay un mercado potencial bastante grande, por lo que también es importante saber negociar, como hemos estado hablando en todo este episodio y a lo largo de la serie de negociación. Y eso, o sea, creo que no me queda nada más que decir que Nelson, de verdad, como dijo Vero hace un rato, nos ha iluminado, literalmente iluminado. Pues qué gusto, la verdad, poder compartir con ustedes y yo encantado de poder acompañarlos en cualquier otra oportunidad. Sí, definitivamente. Gracias, Nelson. Y como dije hace rato, te volveremos a tener. Todavía nos quedan 6 meses de este año, mucho que hacer, mucho que crear y de nuevo, pues agradecer tu conocimiento, tu claridad al explicar conceptos quizás no tan fáciles, pero en preguntas, pues en respuestas más bien puntuales y prácticas, sobre todo eso, prácticas que las podemos poner en acción casi que de inmediato. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Claro, con muchísimo gusto. Y bueno, a todos ustedes, gracias por seguir ahí, gracias por aprovechar también el esfuerzo de estos podcasts, el conocimiento y pues que sean también parte de nuestra celebración doble, llevándoles mejor conocimiento, cosas prácticas, útiles, diferentes quizá para lo que normalmente hablamos en los rubros de diseño, pero que son tanto o más importantes que eso que nos apasiona hacer. De hecho, diría yo que es el complemento para lo que nos apasiona hacer. Así que no me queda más que darles las gracias otra vez, mandarles bendiciones como siempre y nos escuchamos pronto. Gracias. Chaito. Nos vemos.